Saludos, en este video hablaremos sobre las propiedades de lilita, esmectita y bedelita. Para los que no conocen, estos son minerales de la arcilla y para darles una mejor idea, una arcilla se define como un silicato de aluminio hidratado, ¿no? Que en este caso presenta valores variables, ¿no? de metales alcalinos, de tierras alcalinas, de hierro y otros elementos. Entonces, hablaremos precisamente de sus propiedades, ¿verdad? De entalpía, entropía, capacidad calorífica y energía libre de Gibbs. Muy bien. Los datos termodinámicos son importantes. Esto se debe a que son gracias a estas datas que encontramos en los libros, en los papers, que podemos predecir la evolución química y mineralógica de los minerales. ¿Qué quiere decir esto? Para darles una idea bien básica, eh, predecir la erosión de los minerales y el comportamiento de las reservas petroleras, ¿no? Entonces, estos datos, estas propiedades resultan muy importantes porque nos permiten entender cómo trabajan estos minerales realmente a ciertas condiciones, condiciones que manipulamos. En este caso, los resultados que se obtuvieron fueron la entalpía, la entropía y la capacidad calorífica. Bueno, para las muestras, ¿verdad? Tanto para la esmequita como para la lilita se la trató con agua para remover el carbón orgánico y luego fueron tratadas con ionito de sodio para remover la oxidación, ¿verdad? Finalmente fueron saturadas con un mol de cloruro de sodio. Mientras que para la violita el tratamiento fue distinto, su tratamiento se realizó con 1 molar de cloruro de calcio y durante 24 horas. Y este luego fue lavado con agua desinfectada. Y se realizó un chequeo de iones de cloro con la prueba de nitrato de plata. ¿Qué es la prueba de nitrato de plata? Básicamente es agregar nitrato de plata a una solución y si esta muestra precipitaciones es porque todavía existe cloruro en la mezcla. Entonces, aquí dice, ¿no? El paper dice que se las mantuvo a presión, temperatura, humedad relativa al ambiente. Eso quiere decir a condiciones normales. O sea, estamos hablando de un bar, 25 grados centígrados y 75% de humedad relativa. Bueno, para este caso aquí tenemos los tres minerales, ¿verdad? Y su composición, todos los elementos que lo componen. Y aquí tenemos un pequeño gráfico donde la escala es a partes por millones. Y aquí muestra es la abundancia de estos elementos en este componente. Entonces, por ejemplo, el cuarzo vemos que es bastante abundante en un rango de 100 a menos 120 partes por millón. Mientras que el silicio amorfo realmente no es tan abundante, tiene un comportamiento más eh, bajo en comparación a los demás. Muy bien, aquí tenemos dos tablas que hablan sobre la impureza que se encuentran en estas sustancias, ¿no? que componen nuestros minerales, ¿verdad? Y aquí podemos ver en la tabla 3 que está las impurezas de los dos compuestos al ambiente y deshidratadas, muestras deshidratadas. Entonces aquí tenemos las masas molares, tanto para la lilita, para la esmetita como para la berilita, ¿verdad? Pero obviamente ya estas se calcularon sacando las impurezas. Ujú, las impurezas de estos minerales en cada componente. Muy bien. Aquí hablamos sobre volúmenes molares. Los volúmenes molares, como podemos ver, se usa esta fórmula donde A, B, C son parámetros de las celdas unitarias que se calculan mediante la técnica de polvo desorientado. ¿Qué es la técnica de polvo desorientado? Básicamente es que no, se usa una radiación monocromática para distinguir los distintos cristales en la mezcla. Esto nos refleja las fases cristalinas y su orientación. Entonces, así se hallaron los parámetros ABC de las celdas unitarias. Z, que es una constante que es igual a 2, y para la esmetita y bedelita se usó 96,1 grados, y para la hilita se usó 101,6 grados. N sub 0 es el número de Avogadro. Entonces, aquí tenemos los volúmenes molares. Como podemos ver, tenemos tanto para deshidratado como para el ambiente. Podemos observar que para el ambiente los volúmenes molares son mayores que la esmetita y la bedelita. Entonces eso quiere decir que a condiciones normales hay una mayor capacidad volúmica. Entonces ahora hablaremos sobre las funciones termodinámicas, que estas fueron calculadas tanto para dos estados, deshidratados e hidratados. Para los deshidratados, los compuestos fueron calentados a 150 grados centígrados durante 20 horas para deshidratarlos totalmente, para remover toda molécula de agua que existe.
mientras que el estado hidratado se obtuvo mediante la regulación y monitoreo de la humedad relativa, es decir, se fue alterando el porcentaje de humedad relativa en el compuesto con una solución de ácido sulfúrica. Para la entalpía, esta fue calculada determinando la entalpía de formación de la arcilla según sus constituyentes, o sea, todo aquel que constituye el compuesto, el mineral, todos sus componentes. Y las soluciones que usaron fueron agua y ácido nítrico, donde la entalpía de solución del agua y el ácido nítrico son extremadamente pequeñas, lo cual es bueno. Entonces, aquí tenemos las fórmulas, ¿no? La entalpía de formación, según los constituyentes, es la masa de la mezcla, la entalpía de formación de la disolución de la mezcla, menos la masa de la muestra, la entalpía de disolución de la muestra, y ahí tenemos más la masa del agua, la entalpía el cambio de entalpía del diluyente, menos este, la masa del ácido nítrico y la entalpía de formación de la solución. Y aquí abajo podemos ver que es otra forma de expresar la misma ecuación, solo que la masa molar mínima que se ve ahí es realmente la masa molar del mineral deshidratado. Y eta, que está abajo, es la fracción másica del mineral deshidratado. Mientras que n, bueno, ya es la fracción másica del mineral hidratado. Para la capacidad calorífica, aquí se muestran valores deshidratados y estos fueron interpolados para cada grado antes de corregir los valores de impureza. Entonces, para las muestras deshidratadas se usa la fórmula que está ahí. Cada calor específico de deshidratado es igual al capacidad calorífica, perdón. La capacidad calorífica deshidratada es igual a la capacidad calorífica de la muestra menos la sumatoria de XY. XY son las fracciones máxicas de las impurezas y calor específico, capacidad calorífica y, o sea, CPI, son las capacidades caloríficas de las impurezas. O sea, de los estados en impureza. Y X minor, que es la fracción básica, ¿no? de deshidratado. Para las muestras hidratadas se usa otra fórmula. Se usa la capacidad calorífica hidratada de la muestra menos y una operación que se realiza de 1 menos la fracción básica del agua, ¿no? Y la capacidad calorífica deshidratada de la muestra sobre la fracción básica del agua. Y aquí podemos ver una relación entre temperatura y capacidad calorífica. Vemos que la capacidad calorífica aumenta mientras aumenta la temperatura, o sea, son directamente proporcionales. Entonces aquí vemos un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo se comportan tanto la capacidad calorífica, la entalpía y la entropía. Bueno, entropía y entalpía, ¿no? Si seguimos el orden. Y aquí vemos que mediante sube la temperatura, estos valores también van aumentando. En este caso tenemos estos casos son dos esmectitas hidratadas, pero con un número de moles diferentes. Mientras que la entropía se calcula a cualquier temperatura, ¿verdad? Pero para la vidita no es el caso. Ya hablaremos de la vidita. Y aquí podemos ver que la entropía a cierta temperatura es la integral de 0 a esta temperatura. Y bueno, y lo que vamos a integrar es la capacidad calorífica sobre la temperatura y el diferencial de temperatura. Para la bielita, como habíamos dicho, es hidratación a 25 grados centígrados y es esta ecuación donde ya metemos energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs es todo trabajo útil en una reacción. Entonces aquí vemos que se resta con la entalpía, con el cambio de entalpía hidratado y se divide para la temperatura ambiente. La energía libre de Gibbs para procesos de hidratación, podemos ver aquí que se calcula mediante RT, que es R, la constante de los gases, y T, la temperatura que estamos trabajando, y integramos de 0 al número de moles, el logaritmo natural de la presión parcial por el diferencial del número de moles. Y la energía libre de Gibbs, ¿no? Para todo proceso, tanto de hidratación como de deshidratación, se calcula mediante la fórmula que ya conocemos según o sea, de la interpretación de la segunda ley de la termodinámica. En este caso que relacionamos la entalpía y la entropía, que es la energía libre de Gibbs a esta temperatura es igual al cambio de entalpía a esta temperatura menos la temperatura por el cambio de entropía a esta temperatura. Así es.